Hola a todos, ¿qué hostias pasa? Bueno, pues vamos a ver, mirad, vamos a hablar, cojazos más azules se me ven con esta luz, la hostia. Bueno, veréis, bueno, acabo de terminar de trabajar, aquí tenéis uno, bueno, aquí tenéis dos Monster que han caído hoy, ¿sabes? Que, como digo, esta mierda me ayuda a trabajar. Bueno, el caso, voy a grabar un vídeo, va a ser un vídeo un poco largo, va a ser improvisado y tal, pero va a ser un vídeo un poco largo y tal porque todavía tiene que ver con los SAN, con mi experiencia con los SAN, cómo descubrí los SAN, por qué descubrí los SAN, bueno, todo esto. Porque, a ver, yo creo que es anecdótico. Yo competí solo utilizando SAN, ¿vale? Ya adelanto eso. De hecho, he estado buscando las analíticas, pero las analíticas las tengo en un ordenador que petó y todo lo que peta con los ordenadores, bueno, pues petó en general, ¿vale? Entonces, tengo que ir al laboratorio porque me dijeron que sí que tienen un historial de analíticas mías. Entonces, tengo que pedirles una analítica que fue en torno a diciembre de 2018, en el que se ve cómo fui capaz de recuperar el eje a la vez que competía en el Olympia de Las Vegas solo con SAN, ¿vale? 6 meses estuve utilizando SAN, solamente SAN, acompañado de una terapia de fertilidad. El eje le empecé a recuperar en la semana 18, creo que fue, una cosa así, y salí a competir a la Olimpiada de Las Vegas, quedé en sexto lugar, si no recuerdo mal. No se dio mal, los Olimpias no eran como los de ahora, que había 4 participantes, nosotros fuimos 4 tandas, o sea, fuimos 20 y tantos, sino las tandas son de 5, 4, bueno, pues sobre 20 personas seríamos, una cosa así. Bueno, que salí bastante bien a competir utilizando SAMs. Los 4 meses anteriores solamente utilicé SAM y luego seguí utilizando los otros 2 meses y luego ya fue la analítica donde ya se vio que recuperé el eje y demás. Bueno, el caso, el resumen. ¿Cómo descubrí yo los SAMs y demás? Pues veréis, os cuento. Yo la primera vez que escuché hablar sobre los SAMs fue hace mucho, fue en el 2015, no sé exactamente si 2015, 2016, pero bueno, por esa fecha. Yo llevo mucho tiempo siendo preparador online desde el 2016, pero antes de ser online yo ya lo era presencial, ¿vale? Lo que pasa es que la gente, pues antes, cuando no existían redes sociales, tú preparabas a la gente de tu entorno o a competidores que te conocían de verte en campeonatos y demás, ¿vale? Pero no era como ahora, pues que estamos abiertos al mundo, por así decirlo. Entonces, bueno, yo preparaba gente y demás, y uno de los clientes que yo tenía me dijo que había ido a un seminario de un doctor que era en aquella época bastante, bueno, es que lleva mucho tiempo siendo bastante famoso en España. Cuando digo un doctor famoso en España, todo el mundo piensa los de ahora. No, no tiene nada que ver con los de ahora, estoy hablando de 2015, creo que fue. Era el doctor Peraita, ¿vale? El doctor Peraita, que siempre está muy metido en este mundo, cada vez menos, pero estaba muy metido en estos mundillos y demás. De hecho, todos aquellos culturistas ya que tengan una edad, perfectamente saben quién es el doctor Peraita. Un gran profesional. Yo nunca he tratado con él, pero me consta que un gran profesional. Y el caso es, bueno, el doctor Peraita siempre he visto cosas que él mandaba y demás que me parecían un poco raras al principio, cuando era un ignorante, y ahora que sigo siendo un ignorante, pero quizás he avanzado lo suficiente para saber ver que antes era más ignorante todavía. Ahora las entiendo, ¿no? Como lo típico pues, del clomifemo, intraciclo, en según qué casos y tal. Bueno, pues cosas que yo antes no entendía y ahora sí, ¿vale? Eso significa que era un tío que sabía mucho cuando el resto no sabíamos una puta mierda. Y él ya hablaba de los SAMs en aquella época en sus seminarios y tal, y los ponía como que llegaría el día en el que serían un boom, en el que sería algo muy utilizado. Curiosamente, unos 6, 7, 8 años después, eso ha sucedido. A ver, es evidente, cuando me preguntan, esto viene porque todavía la gente me sigue preguntando por detrás si los SAMs son una estafa o tal. ¿Por qué? Porque yo, bueno, sabéis que yo eh, tengo, a ver cómo decirlo, yo siempre hablo bien de los SAN, precisamente porque me preparé solo con ellos, los he usado, he visto muchas analíticas en base a SAN, tal. De hecho, yo me atrevería a decir que fui de los primeros que empezó a hablar de los SANs y demás. Ahora ya hay mucha gente, por ejemplo, en NG Labs, ¿vale? Que es donde yo estoy, pues ahí ya hay mucha gente que ahora está hablando de los SAN y demás. Pero en aquella época que yo hacía esto, esa gente no hacía ni pesas, ¿vale? Entonces, yo no fui el primero en enterarme de los SAN, pero sí que quizás así a nivel más mediático de las redes sociales sí que fui el primero, de hecho podéis mirar atrás, que empezó a defender los SAN, ¿vale? Yo los empecé a defender ni más ni menos porque lo probé, a mí me gusta probar. Yo he hecho muchas locuras, ojo, hay que distinguir que yo haya hecho locuras conmigo a que yo haga locuras con la gente, ¿vale? Esto lo quiero recalcar porque muchas veces cuando uno dice, no, si yo he hecho de todo para experimentar o para tal, se piensan que yo hago eso, o sea, que soy de hacer locuras. No, yo, el consejo que doy a la gente es que no hagan ni una puta locura. Y si las hacéis vosotros con vuestro cuerpo, no con el cuerpo de los demás, ¿vale? Y es lo que yo he hecho, yo he experimentado, ¿vale? Yo he experimentado con los SANs. Entonces, yo he experimentado con los SAN y puedo opinar de los SAN. Y la verdad es que
Mi opinión es bastante buena. Entonces, bueno, escuché a este chaval, a este cliente de Lausanne, y mi respuesta fue la típica del ignorante que cuando no sabe de algo, pues piensa que ese algo no existe, o es falso, o está manipulado. Y le dije que eso era una puta mierda, que si de verdad existían Lausanne, entonces ¿por qué yo no los conocía? O sea, que ni siquiera había oído prácticamente hablar de ellos y por qué no se vendían y por qué no se utilizaban. O sea, que una sustancia que ya dio positivo en el 92, el Ostarine, y que ya estaba prohibido por la WADA y demás, yo no tenía conocimiento de ella, pero eso era ignorancia mía, evidentemente. No es que no funcionaran. Mucha gente alude a que los SAR no funcionan porque no se han llegado a comercializar, pero el Ostarine está en fase 4 de medicamento o estaba en fase 4. Que no llega a comercializarse es por fines económicos, no es porque no cumpla su función. El Ostarine cumple su función y además digo, la cumple muy bien para lo que está hecho. El tema está que hay muchas cosas parecidas a los tarines y que no hay que pagar una patente. O sea, las patentes, pagar una patente, tener el derecho exclusivo, hacer la investigación, hacer tal, vale una pasta. Y luego hay que ver si eso se va a rentabilizar en el mercado o no. Es decir, para que me vaya a gastar un dineral, sobre todo la fase 4, que es la que más dinero vale, me va a gastar un dineral en pasar la fase 4 como medicamento si no tiene utilidad médica. Anda que nos inventaron esteroides en los años 60 y 70 y no se llegaron a comercializar como medicamentos. ¿Por qué? Porque fueran malos, no, sino porque no merecía la pena. ¿Vale? Todo el mundo opina que la boldenona, por ejemplo, se inventó para animales, pero es mentira, se inventó para humanos. Paranabol, creo que se llamaba Paranabol. Se inventó para humanos, pero es que luego llegó el DECA y le relegó. Entonces se vendió, pues la exclusividad de la patente y tal, se vendió a unos laboratorios veterinarios, pero se inventó para humanos y durante unos años estuvo siendo de consumo humano. Entonces hay veces que no compensa tener medicamentos porque la industria es dinero, ya está, y si no da dinero, pues no lo da, y a tomar por culo, ¿vale? Entonces el Ostarine es algo que ya hay muchas cosas en el mercado que cumplen la misma función que el Ostarine. ¿Cuál? Los anabolizantes. Pero si ya los propios anabolizantes, propiamente dicho, que ya están estudiados y comercializándose y demás, están en desuso cada vez a más, pues contra más para sacar ahora otro anabolizante nuevo que tiene menos efectos secundarios, pero que no deja de actuar sobre el receptor androgénico. Y tenéis que tener en cuenta una cosa, algo que actúa sobre el receptor androgénico, actúa sobre el receptor androgénico, para bien y para mal. No podemos separarlo. Entonces, aunque se pueda atender más al anabolismo o a los receptores del músculo esquelético y menos a los de otro tipo de sitios, como podría ser el corazón, podría ser la próstata y demás, no se puede llegar a separar 100% o no se ha conseguido, ¿vale? Y el día que se consiga, posiblemente tampoco salga eso ni como medicamento. ¿Por qué? Porque terapéuticamente la gente, cuando necesita un reemplazo de todo, necesita un reemplazo a nivel muscular, pero no solo a nivel muscular, eso los culturistas que estamos enfermos. Pero una persona normal que ha sufrido quemaduras y tal, también necesita estimulación de los receptores androgénicos en otros sitios distintos del músculo esquelético. Entonces es una tontería inventar cosas que no van a valer para nada y más con el dineral que es, y más la fase 4. No voy a explicar cómo son las fases a la hora de sacar un medicamento, pero la fase 4 es a nivel mundial y se necesita mucho dinero. Que no haya salido con el Ostarine o con otros SAN no es porque no funcionen, es porque no son rentables, que es otra historia, ¿vale? El caso está que bueno, pues yo entonces como no entendía de eso y tal, pues una mierda ya está. Luego más adelante, en el 2017, lo empecé a ver, porque en el 2017-2016 salió una marca que se hizo bastante famosa, Magnus, las recordaréis, que tenía ya dentro de su listado de productos, tenía ya los SAMs. Entonces, evidentemente, si hay un listado de productos, es porque hay una demanda de ese producto. Y también se aumenta la oferta. Es decir, nadie compra algo que no se puede conseguir, pero cuando ya algo se va empezando a poder conseguir, la gente lo empieza a comprar y lo empieza a conocer y se empieza a divulgar sobre ello y se empieza a investigar y se empieza a probar. Y eso es lo que pasó con los SAN. Vino la marca Magnus, tenía una cantidad de SAN bastante... Joder, hablar más despacio, parece que tengo prisa. Es que es un vídeo bastante largo. Bueno, tenía varios SAN, ¿vale? Entonces la gente los empezó a probar. Curiosamente, un grupo de gente que hacía Power, que yo me llevo muy bien con ellos y demás, no voy a decir los nombres porque aquí cada uno que diga lo que toma, pero no voy a ser yo quien diga quién toma o deja de tomar ciertas cosas. Pero había un grupo de gente que se dedicaba al Power que empezó a utilizar los SANs por ciclos. Y todos, o casi todos, me reportaban muy buenas cosas sobre ellos. Yo seguía sin creer, siendo escéptico, no lo había probado. Y siempre aludía a lo mismo, ¿no? Pues si tan buenos son, ¿por qué no los utilizan los del Olimpia? O si tan buenos son, ¿por qué no se utilizan en tal lado? Bueno, vete a saber si se utilizan o no. De todas formas, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa muy clara, que no porque algo exista hay que usarlo. Es decir, una persona que está ya con gramos de testosterona, trembolona y oximetolona, sinceramente, ¿para qué va a tomar SAMs? Es que es absurdo, ¿vale? Es que es absurdo. Y si tiene acceso a oxandrolona, por poner un ejemplo de calidad y demás, pues ¿para qué va a utilizar SAMs? Es que esto hay que entenderlo así, ¿sabes? O sea, una persona que tiene acceso a algo más fuerte, que hace lo mismo, pero más potente y más estudiado,
pues va a tirar por ahí, evidentemente. Pero a que todos esos que están en el Olimpia no hacen ciclos de 10 miligramos de oxandrolona o de 15 miligramos, 12 miligramos de turinabol, a que no lo hacen, claro que no. Entonces, ¿para qué van a querer los SAN? Los SAN, su finalidad es, o la finalidad que yo le veo sobre todo, es cuando queremos dar una carga androgénica muy pequeña al cuerpo. Independientemente si se utilizan con más esteroides o no, o sea, si utilizan acompañados de esteroides o no, eso da igual. Pero que sea una carga del ordenador, que sea una carga ligera de andrógenos los que tiene el cuerpo. Porque si ya llevas una carga muy alta de andrógenos, pues ¿para qué quieres algo que es prácticamente solo anabólico? Es decir, ¿para qué quieres meter 30 miligramos al día de turinabol si vas ya con 6 gramos entre trembolona y testosterona? No tiene sentido. Y menos encima es difícil de conseguir. Pues ya está. Y más encima es desconocido. Pues ya está. Se juntó ahí un caldo de cultivo que hizo que los SAR no salieran a la luz. ¿Qué sucede? Esto sucede como con los prohormonales. Los prohormonales, claro que funcionaban, y funcionaban muy bien, pero eran muy hepatotóxicos, eran muy dañinos. Con los SAN, en teoría, eso está solucionado. Bueno, el caso está que todo este grupo de pogo lo utilizaba en los posts y demás, lo utilizaban sobre todo el ligandrol. Además, recuerdo que me decían que todos, el que notaban más beneficio era el ligandrol en temas de fuerza. Me acuerdo que esto lo decían, se lo escuché a varios decir, que ellos los que más notaban para no perder fuerza era el ligandrol, hasta tal punto que 10-20 miligramos de los postciclos lo utilizaban y decían no perder nada de fuerza en el ligandrol y tal. Y hablo de gente grande y fuerte, ¿eh? No me hablo de gente que hace peso muerto con 180 kilos, no, hablo de gente fuerte y grande de verdad. Entonces, joder, me picó la curiosidad, yo a la vez fui creciendo en las redes sociales, a la vez fui preparando a más gente y me venía bastante gente ya también que los estaba usando, que estaba usando los SARM. Entonces, bueno, fui testeando sus analíticas, viendo cómo progresaba su cuerpo, su rendimiento, las analíticas y demás, y joder, que funcionaban, ¿vale? Y me generó curiosidad. Y yo recuerdo que en la temporada de 2018 competí, el último campeonato que hice fue el Big Man Weekend, y ahí paré, regulé, ¿no? Hice el típico postciclo para los testículos, paré. Y dije, pues ahora es el momento de probarlos. Y como decían que no tocaban el eje, dije, pues si no tocan el eje estando normal, si hago una terapia de fertilidad, es posible que recupere el eje. Bueno, pues los empecé a usar, ¿vale? En aquella época lo que se usaba sobre todo era la marca Magnus, que era la que estaba por ahí vendiéndose por todos lados, ¿vale? Era sobre todo la que se usaba, pero yo tenía la suerte de poderlos conseguir de Inglaterra, de verdad, ¿vale? Porque cuando se habla de los SAN y se dicen que son una estafa o que esto, que lo otro, bueno, hay que tener en cuenta que hay en países como Holanda o Inglaterra que son completamente legales y se compran en las tiendas. Entonces, pues, veo muchas veces que la gente puede atacar a los SAN, pero con ataques un poco ridículos, ¿no? Tales como, si de verdad funcionan, ¿por qué no existen como medicamento? Bueno, porque no rentan económicamente. Si de verdad funcionan, entonces, ¿por qué no son legales? No es que no sean legales, no lo son en España, chicos, ¿sabes? O sea, no lo son en España. Pero a que la marihuana funciona y a que la marihuana es legal en algunos países, en España no, bueno, pues nos ha tocado vivir con una legislación de izquierda. ¿Qué hacemos? Votas a la derecha y ya está. Y en España no están prohibidos. En todo caso, habría que ver su registro para la venta, ¿vale? En sanidad, tal, o sea, todo esto es más complicado de lo que la gente se cree, ¿vale? O sea, porque en España, por ejemplo, está prohibido hasta el TUDCA, y el TUDCA resulta ser que es beneficioso para el cuerpo y es beneficioso para el hígado, pero está prohibido. Entonces, ¿cómo cojones vamos a decir que algo, simplemente por el hecho de que esté prohibido en España, no funciona, o es malo, o no sé qué? No, vamos a ver. Y no son ilegales, o sea, cualquiera que vaya a Inglaterra, en Inglaterra, yo tengo clientes de Inglaterra que los compran en las tiendas, normales y corrientes, que los compran en las tiendas. Pues igual que en Tailandia se compran los anabolizantes en las tiendas y en las farmacias normal, o en Sudamérica hay muchos países que vas y pides el anabolizante que tú quieras y te lo dan sin ningún tipo de problema, de los que tienen en su país, porque no está prohibido ni vetado ni nada, ¿vale? Otra cosa es que pensamos que nuestra ley, la ley de España, un país de izquierdas, pensamos que estas leyes son extendibles a todo el mundo y no es así. Aquí el Animal Pack está prohibido, ¿vale? Entonces, ¿qué más tengo que detallar de eso? Es absurdo, ¿vale? Hablar de su legalidad o no para ver si son buenos o no, legítimos o no y demás. Entonces, bueno, conocía a mucha gente que los tomaba, gente que los postciclos decía que incluso seguían mejorando con ellos, tal. Bueno, yo no me creía una mierda, pero como digo, yo lo que más sé es gracias a las analíticas de mis clientes, a las analíticas mías, ya que en la vida pues le he echado un poco de valor muchas veces para decir, bueno, pues voy a probar algo. En vez de hablar, yo pruebo y luego ya hablo. Pues los probé. Y los probé de los de Inglaterra, ¿vale? De los que me traían de Inglaterra. Yo recuerdo que los probé todo, cada mes cambiaba. Tomaba 3 pastillas de cada uno. Las dosis eran de 10 miligramos, 7, depende, ¿vale? La marca que tomaba era Focused Nutrition, ¿vale? Que creo que ya ha desaparecido. Creo que ahora hay una muy parecida, que era de los mismos, que se llama Brown. Bueno, no sé, pero son marcas un poco raras, ¿vale? Van, vienen, son un poco raras, son marcas prácticamente solo de hormonales y
y Sams y demás, pero bueno, se siguen vendiendo en Inglaterra, ¿eh? O sea, se siguen vendiendo y hay marcas que se siguen comprando. Ahora mismo no recuerdo ya los nombres, pues son nombres así no muy conocidos, pero sí que hay. Bueno, pues yo recuerdo que tomaba, por ejemplo, el Ostarine venía en cápsulas de 15 miligramos, tomaba 3, 45 miligramos. El RA 140 venía en cápsulas de 7 miligramos, tomaba 3, pues tomaba 21 miligramos. Y el Ligandrol venía en cápsulas de 10 miligramos, tomaba 3, tomaba 30. Entonces 45 y 30, 75 y 21, 96 miligramos el mes que juntaba esas tres cosas. El ICA 11 venía en cápsulas de 4 miligramos. El S4 venía en cápsulas de 25. El Andarine. Bueno, total, los iba mezclando, ¿vale? Durante 6 meses estuve mezclándolos todos. Siempre usando 3, pero mezclándolos, ¿vale? Ahora cambiaba este, ya. Entonces la dosis fue variando. Tomaba siempre una pastilla de desayuno con medicina. Como todavía no estaba tan extendido, ni se sabía tanto acerca de ellos, ni se había probado tanto y tal, yo en realidad tampoco sabía comparar si 25 miligramos de Andarine eran igual que 4 de ICA 11, ¿vale? Y yo no soy muy de creerme lo que se puede ver en la bibliografía, ¿sabes? Porque a la hora de comparar potencia, no todo es tan sencillo como... ¿Sabes? Como, por ejemplo, Andarine creo que tenía una afinidad por el receptor androgénico de 36, comparado con la Testo, es bastante bajo. El ICA 11 la tenía más alta incluso que la Testo, es bastante alto, pero claro, una afinidad baja de 25 miligramos, ¿cómo lo comparo con una afinidad alta de 4 miligramos? ¿Cuál es más potente? Es difícil de saber, ¿vale? Se tiene que medir mediante, bueno, pues pruebas de ingestión de nitrógeno y ver cuánto eliminamos de nitrógeno al día, etcétera, etcétera, pero es cosas complicadas. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue tratados todos por igual, ¿vale? Una pastilla, desayuno, comida y cena de 3 distintos y ya está. Y joder, curiosamente yo me empecé a definir y tal, competí con 98 kilos, más bajo de peso de lo habitual, pero de apariencia igual. Y la gente dirá, hostia, entonces son menos potentes. No, lo que pasa es que los esteroides dan un peso de agua, un peso de retención hídrica, plasma sanguíneo, líquido articular y demás, que es ese peso que coges la primera semana, nada más empezar a tomar, que te subes a la báscula y dices, joder, si estoy igual. Sí, estás igual. De hecho, no has cogido nada de músculo ni nada, ¿vale? Pero pesas 4 kilos más. Pues esos 4 kilos son de diferencia. Yo solía competir con 102, una cosa así, pues competí con 98. Forma física y demás exactamente igual, entrenamiento exactamente igual, líbido por los suelos, no os voy a engañar, ni había base de testo ni hostias en vinagre. Era clomifeno, naltrexona, ácido aspartico, de hecho no me tenía ni idea. Ácido aspartico, clomifeno, naltrexona y losan, ¿vale? Y la libido pues por los suelos, las articulaciones me dolían bastante más que con lo otro, tengo que reconocerlo. Pero físicamente yo estaba exactamente igual, los entrenamientos exactamente igual, de fuerza exactamente igual. Sí que es verdad que podía comer bastante más. Se me hizo una preparación más sencilla porque podía comer bastante más, es decir, retenía peor el peso. Con los anabolizantes la verdad es que te puedes permitir un poco más, quizás el hacer un poco más el burro, tienes más margen de maniobra, ¿no? Y no pierdes tanto peso y demás. Con los SAN no, con los SAN era lo típico, pues como si no tomaras nada, ¿vale? Entonces me vi comiendo bastante más. Que esto, para volumen, pues bueno, quizás no sea una ventaja, pero para definición es la hostia, porque yo, para salir de seco como salgo, normalmente las últimas semanas son 200 gramos de pollo, verduras y 10 de aceite de lino en cada comida, 5 comidas, ya está, y eso es lo que como, o sea, 1500 calorías. Sin embargo, con los SAN, ¿no? Con los SAN tenía que meter hidratos de carbono y demás porque me iba de peso para abajo echando hostia. Entonces me resultó una preparación más fácil. Y salí prácticamente igual, ¿vale? Por ahí colgué fotos, de hecho, vais a mi Instagram, época 2018, entre mayo y diciembre, y podéis ver tanto en volumen como en definición, porque fueron 6 meses, periodo competitivo como después, los pesos que movía, tal, y la verdad es que igual, ¿vale? Entonces, ¿los anabolizantes funcionan? Sí. ¿Los SAN funcionan?